Estamos live. Bienvenidos a todos a nuestro estudio bíblico de hoy. Hoy yo estoy solita, estoy aquí en el TV room de mi casa, pero estamos muy contentos de estar aquí, estamos muy gozosos de continuar con nuestra serie Palabra Viva 2022. Y les voy a pedir que si no se escucha, si no se ve bien o algo así, me dejen saber, porque hoy no tengo al pastor para que me diga. Así que me van diciendo mientras vayan llegando por ahí. Yo voy mirando los comentarios y van escribiendo sus nombres a ver quién ha ido llegando. Recuerden enviar esta clase a sus redes sociales, a sus amigos, a su familia. Ponerla en su estatus para que todo el mundo las pueda ver y compartirla, ¿verdad? Déjame arreglar esto por aquí. Compartirla para que más personas puedan disfrutar de estas clases. Y nada, ya son las 7:01, así que vamos a orar y luego de eso vamos a comenzar con nuestra clase. Amén. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado. Gracias porque nos permites reunirnos una vez más ante tu presencia, Señor, porque podemos reunirnos, aunque sea virtualmente, a adorar tu nombre y a estudiar tu palabra, Señor. Permite que esta palabra pueda penetrar nuestros corazones, Señor, que nosotros podamos aprender realmente, que podamos memorizar realmente, que no sea botella, Señor, sino que nosotros podamos poner en práctica y atesorarla en nuestro corazón, Señor. En tu nombre, amén, amén y amén. Y como les dije ya, pues vayan escribiendo si van llegando por ahí, van saludando. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas, ¿verdad? Les digo que vamos a utilizar mucho la Biblia, o sea, como en todo estudio bíblico, obviamente vamos a utilizar la Biblia, pero esta vez vamos a llegar a muchos libros diferentes, o tienen que estar bien pendientes, a lo que voy a decir, porque si no están pendientes, it can get confusing, ¿ok? So, bear with me. Ok. So, como ya mencioné, lo que vamos a estar hablando hoy, si me ven mirando mucho para acá, es que aquí están mis apuntes, mi computadora está aquí. So. Anyways. Lo que vamos a hablar hoy es la continuación de nuestra serie de Palabra Viva 2022, que va a durar todo el año. Y el libro que vamos a tocar hoy es Nahum. Nahum es el libro de esta semana y el versículo clave es Nahum 1:3, que dice, se lo puedo poner por aquí, que dice: el Señor es lento para la ira, su poder es impresionante, el Señor no tiene por inocente al culpable, el Señor marcha en la tempestad y en el torbellino, las nubes son el polvo que levantan sus pies. Ok, ese es el versículo con el que vamos a estar pregando hoy, pero no vamos a discutir el versículo en sí, sino que vamos a ver más lo que dice el libro. Vamos a ver de qué se trata el libro primero. Y para eso vamos al contexto literario primero que todo. ¿Se acuerdan que les dije que está el contexto histórico y el contexto literario? Vamos al contexto literario primero. Ok, el contexto literario dice así: el libro de Nahum es una profecía poética que se centra en la destrucción de Nínive, la capital de Asiria. Esa es la idea central del libro, de eso es lo que se trata. Fue escrito entre el 663 hasta el 612 antes de Cristo, y lo más probable entre esos años, el más que se concluye en el que fue escrito es en el 650 antes de Cristo por Nahum, obviamente. Y Nahum, realmente no se conoce mucho de Nahum, no se conoce casi nada. Lo único que se conoce es que en la palabra en el versículo 1 dice que es del Cos, y ya, eso es lo único que se conoce. Era un profeta de El Cos, que probablemente era que no se sabe ni dónde es, by the way, pero se cree que a lo mejor es o una aldea pequeña en Judá, pero hay otras teorías de qué es ese lugar. Así que la primera teoría
es que sí, era en Judá. También dicen que es lo que se conoce más adelante en la Biblia como Capernaum, porque Capernaum significa aldea de Nahum, so algunas personas piensan que eso, y otras personas piensan que es una tierra en Asiria y que Nahum nació de padres exiliados, porque Nahum es hebreo. Pero algunos piensan que pues entonces Nahum nació de padres exiliados, ¿ok? Y este lugar en Asiria se llama Al-Kush, que por eso Elcos, Al-Kush, muchas personas concluyen que es allí. Nahum es contemporáneo con Jeremías y con Sofonías, con esos dos otros profetas que conocemos. Y en cuanto a los destinatarios, hay diferentes teorías también de quiénes son los destinatarios, ¿verdad? Tampoco hay una evidencia segura de quiénes son los destinatarios, pero hay dos teorías principales. La primera teoría dice que el destinatario era Judá y que Nahum es una profecía escrita para celebrar la libertad y la libertad, no, la paz que va a recibir Judá, porque Judá está siendo atormentada por Nínive, que eso lo vamos a explicar más adelante, pero algunos piensan que es literalmente un llamado de la paz a Judá, pero otras personas dicen que el destinatario es Nínive en sí, y que, y que el libro de Nahum entonces ya no es una advertencia, que eso también lo vamos a explicar más adelante, sino que es el juicio de Dios a Nínive, punto y se acabó. Y que es el Señor dirigiéndose a Nínive, esto es lo que te va a pasar y ya se acabó. Ok, esas son las dos teorías principales del destinatario. Y el libro es literalmente un poema, por decirlo así. El primer capítulo es un poema describiendo a Dios, describiendo el carácter del Señor, y tiene muchas metáforas, tiene imágenes que llevan a explicar las dos ideas centrales, que son el juez de Nínive y el juicio de Nínive. El juez de Nínive sería lo que es el primer capítulo, que es lo que les acabo de decir, describiendo al Señor en sí. Y algunas cosas que dicen aún de Dios es que es celoso, es vengador. De aquí es nuestro versículo clave, que dice ahí que es lento para la ira, impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable, o sea que es justo. Aquí la parte donde dice el Señor marcha en la tempestad, esa parte describe al Señor como si fuera literalmente físicamente grande, como un ser grande en sí. Habla del Señor también como bueno, refugio en el día de angustia en el versículo 7. El Señor conoce a los que en Él confían. So, ese capítulo completo es explicando quién es el Señor, o sea, quién es el juez. ¿Quién es el juez de Nínive? ¿Quién es el que te va a juzgar, el que te va a castigar por lo que hiciste? Es este. Eso es lo que está diciendo Nahum. Entonces, el segundo capítulo habla sobre la caída de Nínive y la restauración de Judá. Todavía no ha llegado al juicio, sino que es una profecía sobre la caída de Nínive. Y un buen ejemplo de esto es Nahum 2:10, que dice: Nínive queda vacía, vencida, despojada. En el corazón les desfallece, le tiemblan las rodillas, le duelen las entrañas, su rostro palidece, ¿verdad? Ahí está describiendo a Nínive literalmente como una nación muerta ya. Y entonces en el tercer capítulo encontramos el juicio del Señor. Ese ahí ya es el juicio del Señor contra Nínive. Y el Señor se llama así mismo, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera contemporánea no, pero en la Nueva Traducción Viviente se llama a sí mismo el enemigo de Nínive. Ambos en el capítulo 2 y 3, el Señor se describe a sí mismo como el enemigo de Nínive. Y aquí en este capítulo se empiezan a utilizar imágenes bien violentas, bien explícitas sobre el juicio del Señor. No es un libro para niños. O sea, sí es importante que le enseñemos a nuestros niños de Nahum, pero es una parte bien fuerte y les quiero leer por qué es una parte tan fuerte. Nahum 3 del 4 al 6. Vamos a buscar esos ejemplos ahí. Dice: y todo por culpa tuya,
ramera de cara bonita, maestra en hechizos. Con tus muchos encantos y tu procaz livianidad sedujiste a los pueblos y naciones. Pero yo estoy contra ti. Voy a levantarte la falda hasta el rostro y expondré ante naciones y reinos tu desnudez y tu vergüenza. Palabra del Señor de los ejércitos. Voy a humillarte, voy a lanzar inmundicia sobre ti, voy a ponerte como estiércol. Ustedes saben lo que es estiércol, ¿verdad? Ok. O sea, es un capítulo, se pone más fuerte que esto, hay unas imágenes bien desastrosas, bien violentas, y el Señor se va all out ahí en su ira contra Nínive. Pero todo esto tiene una razón, mi gente, o sea, ya poco a poco vamos a ir explicando, esto no es un Dios diferente al que conocemos, ¿verdad? Hay muchas personas que ven al Dios del Antiguo Testamento y lo ven como el Dios malo, el Dios cruel, pero esto no es así. De hecho, hay una de las sectas mayores, una de las herejías mayores, que es el gnosticismo, ve a Dios como el demiurgos, que es el Dios del Antiguo Testamento, y es un Dios malo que crea cosas malas, que insta a su pueblo a que actúe con violencia al pueblo de Israel, a que maten, a que asesinen, pero, o sea, sí lo hace en ciertas ocasiones. El Señor manda a su pueblo a exterminar naciones, sobre todo en el libro de Josué se puede ver eso mucho, pero todo tiene su razón, todo tiene pues el Señor en su sabiduría le pide al pueblo de Israel que haga ciertas cosas, el Señor tiene el derecho de hacerlo porque el Señor es el Señor, pero vamos a descubrir más sobre esa ira del Señor y sobre su misericordia también, ¿ok? Así que, ¿qué pasó para que el Señor se estuviera tan enojado con Nínive? Vamos a ver el contexto histórico ahora. Ok, resulta que Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era este imperio que estaba buscando territorios, buscando naciones, estaba aplastando a naciones débiles, estaba buscando territorios que estuvieran habitados con gente, los mataban, los sacaban de ahí y habitaban ellos. Ellos estaban expandiendo el imperio, estaban buscando cómo expandir el imperio. Entonces, entre esos imperios estaba Judá e Israel. Entre esos imperios, no, entre esos lugares que ellos estaban intentando de conquistar estaban Israel y Judá. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están targeting a Judá, ya los están mirando para ir a conquistar. ¿Por qué? Porque Asiria era un imperio rico. O sea, así como todos los imperios que intentan de expandirse con el tiempo, como Roma, por ejemplo, era un imperio rico, todo le salía bien. Nínive en sí era una ciudad grande, era rica, era poderosa. Entonces, ¿qué pasa? El Señor envía a Nahum a ir a esa ciudad y a profetizarle lo que les va a suceder por el abuso que ellos han causado por tantos años, ¿verdad? Es bien importante notar, por algo que dice, yo creo que es en el capítulo 2, es importante notar, no, es en el capítulo 3, es importante notar que antes de esto, Asiria ya había conquistado lo que es Tebas en Egipto y habían sido bien crueles con Tebas y los exterminaron, pero una cosa para rápido. Y entonces el Señor ve todas estas cosas y el Señor ve que ellos están a punto de hacer eso con su pueblo escogido y el Señor decide tomar acción a través de Nahum. Unos años antes, yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero unos años antes de que sucediera esto, está Jonás. Literalmente lo único que separa a Jonás y a Nahum es Miqueas, pero eso no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver. Pero antes de que sucediera esto, estaba Jonás y Jonás fue enviado a Nínive también. Ustedes se acuerdan de la historia de niños, que siempre hablamos la historia de niños en las escuelas bíblicas, que Jonás va a Nínive y predica el arrepentimiento de Nínive. Y Nínive se arrepiente y se rinden ante el Señor, se convierten, pero después de esto, después de que se arrepintieron, se volvieron corruptos otra vez, porque ya ellos eran malos. No fue que
que cuando llegó Jonás ya ellos eran buenos y eran una ciudad bien buena. No, ya para lo de, yo creo que ya para lo de Jonás ya ellos habían, o sea, habían aplastado a medio mundo. Ellos seguían siendo malos. Pero entonces el Señor envía a Nahum en esta ocasión, no es a darle una advertencia como Jonás, sino a decirle, your time is up, ya se acabó el tiempo, ya perdiste tu chance, se acabó, ¿ok? Así que Nahum, además de profesar el juicio del Señor, también anuncia la llegada del mensajero de paz, que la guerra terminó, que ya Judá no tiene nada más por preocuparse, ¿verdad? Porque es juicio para Nínive, pero es tranquilidad para Judá. O sea, hay dos lados de esta profecía. Por eso es un libro tan único y tan especial, porque si ustedes ven la mayoría de los profetas, sus escritos son profetizando en contra de Judá o de Israel, ¿verdad? Casi siempre el pueblo del Señor es el que peca, el pueblo del Señor es el malo, como que el villano en la historia, y entonces hay 2 o 3 palabras de esperanza y ya. Pero en esta ocasión, Judá es el bueno en esta profecía, y entonces el Señor está a favor de ellos, que el Señor siempre está a favor de su pueblo, claro, pero el Señor no declara castigo en contra de Judá en ningún momento de la profecía, sino que todo es en contra de Nínive, ¿ok? Así que nada, ese fue el contexto histórico y literario. Ahora sí les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jonás. Ya fuimos a Nahum, ahora vamos a Jonás. ¿Por qué? Porque vamos a Jonás. Jonás es nuestro... Yo no sé si ustedes vieron la promoción, pero déjame ver si está aquí. Mira, aquí dice Nahum 1.3 featuring Jonás, porque Jonás es nuestro invitado especial hoy. En este proyecto que estamos haciendo de Palabra Viva, no tuvimos un espacio para darle al libro de Jonás, una semana para dedicarle a Jonás, así que vamos a incluirlo ahí en la historia de Nahum, porque Nahum y Jonás esos libros están pegados, pero inevitablemente están pegados, así que vamos a hablar de Jonás también, ¿ok? Nuestro primer punto es la misericordia. Esto es lo primero que vamos a hablar. El primer punto es la misericordia, el segundo punto es el juicio, y el tercer punto es ¿qué mensajero soy? Que es básicamente el título de la clase. Ok, misericordia. En la historia de Jonás, vamos a hacer un recap de lo que pasó con Jonás. Jonás fue enviado por el Señor a Nínive. Él no quería ir a Nínive, así que se fue en un barquito para Tarsis. ¿Qué pasó y yendo para Tarsis? El Señor levantó una tormenta. Tiraron a Jonás, en verdad, esto es un resumen, bien resumen. Tiraron a Jonás del barco, un pez se tragó a Jonás, lo vomitó en Nínive, y hasta ahí se acaba la historia de los niños. Porque así fue como yo me la aprendí en la escuela bíblica de niños. Pero después de eso pasan unas cuantas cositas. Después de eso, él va a donde el pueblo, enfogonado. El Señor básicamente lo obliga porque el pescado lo vomita ahí en Nínive. Así que el Señor básicamente pues lo obliga a ir a Nínive. Él va a Nínive, predica ¿verdad? Lo que está escrito en la Biblia, por lo menos es literalmente que Nínive se va a destruir en 400 días y ya. Eso es lo único que él dice. Esa es su predicación en Nínive, según lo que está escrito literalmente en la Biblia. Es posible que haya dicho más, que haya dicho menos, claro que sí, pero eso es lo que dice ahí. Así que él predica esas 5 palabras a Nínive y después de eso se va enfogonado a una palmera y el Señor hace que la palmera le dé sombra y cuando llega la mañana viene un gusano y se come la palmera y él se queda sin sombra y así se acaba la historia. Bien incoherente. No sé, no sé. Pero Jonás y Nahum tienen algo bien curioso en común y es que los dos terminan el libro con una pregunta. Pero es una pregunta que no lleva
O sea que si tú la lees así por encima no lleva nada, es como que ahí y ya se acabó. Pero ese es el recap de Jonás, de lo que pasó con Jonás. Pero yendo un poquito más a profundidad. Jonás con Nínive era una mezcla que como que no. Él no quería transar con los de Nínive. Es algo parecido a lo que vimos en Hechos hace unas clases atrás, donde Pedro no quería ir con los gentiles, no quería hablar con los gentiles, no quería comer con los gentiles, no quería hacer nada con los gentiles. Esa relación que tenían los judíos y los gentiles en el Nuevo Testamento, mucho más adelante, algo así era lo que estaba pasando con Jonás y con Nínive. Era un roce. Pero el Señor, como quiera, llama a Jonás porque dice, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Eso es Jonás 1:2. En otras palabras, Nínive no era buena gente, para nada, como ya hemos hablado. Nunca lo fue en su pasado, no eran paganos, eran violentos. Ya yo les dije, aplastaban al que fuera. Y entonces es como de una manera parecida como estamos viendo a Rusia hoy en día, en este problema tan terrible, algo así como Rusia o como Alemania en la Guerra Mundial 2, cosas así que son ciudades no, son naciones que el mundo ve y el mundo rápido piensa que todo el mundo de esa nación son malos, pues algo así como que tienen razón para verlos de esa manera en ojos humanos. Esto lo primero que muestra esto que sucede con Nínive y con Jonás es lo que dice el versículo 3 de Nahum 1. Lo primero que dice, el Señor es lento para la ira. Eso es lo primero que dice. Entonces, eso es lo que o sea, se conectan ambas cosas porque Nínive ha sido malo con otras naciones. Ha sido cruel, ha sido violento, pero en el libro de Jonás Dios quiere restaurar a Nínive. Lento para la ira. La ira del Señor no había llegado no es a su límite, porque la misericordia del Señor no tiene límite. No, o sea, eso no se puede decir. La misericordia del Señor no tiene límite. Pero el Señor quería en su gracia restaurar a Nínive. Y el Señor entonces le pone como cierto stop a su ira y actúa en misericordia. La misericordia es actuar al ver la necesidad de un individuo. La diferencia entre la misericordia, la compasión y cogerle pena a alguien es que tú le coges pena a alguien y lo miras, bendito, y te vas. Pero la misericordia y la compasión son acciones que conllevan a hacer. O sea, que te llevan a hacer por esa persona, a intentar de ayudarlo, de resolver. Eso es la misericordia y la compasión. Y eso es lo que el Señor siente con Nínive. Así que por eso es que envía a Jonás a predicar. Sin embargo, Mr. Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de Nínive. Jonás buscaba guerra, estaba buscando contienda, estaba buscando problemas con Nínive, estaba buscando la destrucción de Nínive. O sea, imagínate a qué punto tan extremo llegó Jonás de odiar a Nínive que estaba intentando de privarlos de la salvación del Señor. Imagínate que tú estás por ahí en la universidad o en el trabajo y está esta persona que te cae tan y tan y tan y tan mal que el Señor te dice, háblale de mi amor, háblale de mi compasión y tú, esa persona me cae mal que yo quiero que se vaya al infierno, olvídate, chacho, no. Esa persona no merece la salvación. ¿Usted nunca ha visto a una persona así, se ha sentido de esa manera, que uno ve a una persona así y uno dice, diantre, esa persona nunca podría ser salva, como que... Pues algo así era lo que estaba pasando con Jonás. Él veía a Nínive como una cosa tan horrible. Dios mío, qué cosa tan horrible. Pero quiero llevarlos a unas clases atrás, a Hechos 10, 34 al 35. Nuestro versículo clave de Hechos. Dice, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora
que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo el que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. No hay acepción de personas. Eso era lo que se le estaba olvidando a Jonás. Eso era lo que Jonás no estaba tomando en cuenta, de que sin importar el pecado, ni el pasado de esa persona, ni lo que habría hecho, esa persona necesita la salvación del Señor y el Señor estaba dispuesto a darle esa salvación. Eso era lo que Jonás no estaba transando. Así que Jonás, en vez de entender eso, fue rápido a ponerse en el lugar del Señor como juez. Fue a juzgar a Nínive por toda la destrucción que había causado. Pero de cierta perspectiva, nosotros como seres humanos decimos, diantre, pues él tenía derecho a enfogonarse. Él tenía derecho a rechazar la orden que el Señor le dio. Él tenía, pues, ese roce. En mi Nínive había sido horrible, así que ¿por qué no? Pero aquí está, here's the catch. Here's the catch. Nosotros no trabajamos por nuestros estándares, por lo menos en el Señor. A nosotros no nos toca trabajar en nuestros estándares, sino que nosotros trabajamos por los estándares del Señor y le hablamos a quien el Señor nos ordene. ¿Verdad? Jonás estaba predicando, quería predicar a su conveniencia. Si no le caía bien Nínive, no le iba a predicar a Nínive. Esa era el view que él tenía de la predicación. Pero nosotros no somos llamados a trabajar por estándares humanos y Jonás no estaba llamado a trabajar por estándares humanos, porque si fuera por los estándares humanos no le predicamos a nadie. ¿Cierto o no? O sea, el Señor ve es que todas las clases se conectan, hermano. El Señor ve el corazón, lo hablamos en la clase de Primera de Samuel. El Señor ve lo que está dentro de la persona, el Señor ve la intención. El Señor ve lo que la persona está pensando, lo que la persona está pasando en su vida, porque esa persona actúa de cierta manera, pero nosotros no vemos esas cosas. Por eso nosotros no podemos predicar al que queramos, tenemos que predicar a todos. Si el Señor nos manda a predicarle a todos, es a predicarle a todos, no al que nosotros queramos, mi gente. Y otra cosa es que Jonás, además de que quería predicar al que él quisiera, él quería predicar juicio. Cuando el juez era el Señor, él quería imponer juicio contra Nínive. Cuando el juez realmente era el Señor. Ahora bien, el mensaje que el Señor le envió a predicar a Jonás no está muy claro en el libro de Jonás. El Señor le dice a Jonás que vaya a Nínive y que le advierta porque su maldad ha llegado hasta el Señor y el Señor ha visto su pecado. Eso es todo lo que él le dice. Pero no le dice, vas a decir esto y esto y esto. No, por eso Jonás es tan diferente a los otros profetas, porque es una narrativa en sí es muy complicado. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. El Señor lo manda, pues, a darles advertencia a ellos, pero él está con que no quiere, con que no, y trata de huir varias veces. Entonces, cuando ellos deciden aceptar al Señor, porque sí, Nínive decidió aceptar al Señor, Jonás se enojó otra vez y pensaba que la salvación que el Señor le estaba regalando a Nínive no era merecida. Y para nosotros, o sea, les hago la pregunta, ¿la salvación de Nínive era merecida? Pero ¿sabes qué otra salvación no era merecida? La de Jonás. Jonás era igual de malo que Nínive, porque todos los pecados son iguales. Y Jonás tenía un egoísmo increíble. Jonás se creía que estaba en a white horse. El tipo estaba en un caballo blanco en su mente. Él estaba en un viaje. Pero no era así. Jonás pensaba que podía juzgar a Nínive porque pensaba que estaba en un lugar más alto que ellos, pero eso no es así.
Jonás fue el que huyó del Señor. Trató de huir del Señor al irse a Tarsis. O sea, tratar de huir del Señor, like, it's a big deal. Fue quien pidió que lo tiraran del barco, prefirió morirse, literalmente suicidarse a ir a Nínive. Usted sabe ese extremo es un extremo bien fuerte. Preferir morirse que ir a predicarle a alguien que tú no quieres. Ese era Jonás. Buena gente. Era bueno Jonás, era bien chulo. Mano, ay Dios mío. Pero, por alguna razón, en los ojos de Jonás, Nínive no se merecía la salvación. Porque él estaba brutal. Porque él era una cosa increíble. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de Jonás? ¿Cómo actuó Cristo en la situación de Jonás? ¿Verdad? En el momento de hablarle a alguien, de estar en un lugar lleno de gente que lo estaba ofendiendo, lleno de gente que estaba oprimiendo a su pueblo como los romanos, toda Roma, los gentiles, personas que estaban constantemente oprimiendo al pueblo del Señor y a los cristianos más adelante. ¿Cómo actuó Jesucristo frente a ellos? Pues Jesucristo nunca fue el que rechazó a la gente. Si usted lee los evangelios, Jesucristo no rechaza a nadie. Jesucristo, si tú no quieres hablar con él te da lo que tú quieras. Si tú no quieres hablar con él, pues no hables con él. Pero Jesucristo siempre fue el que fue a dar el primer paso. Él fue el que alcanzó primero a esa persona. Sin juzgar quién era, sin juzgar sus diferentes impedimentos como los cojos, los ciegos, la mujer del flujo de sangre, sin importar sus estatus sociales. El Señor siempre fue a alcanzar a esas personas. En el caso de Cornelio era un hombre de estatus alto y no fue Jesús mismo, ¿verdad? Porque ya Jesús había ascendido al cielo, pero el Señor dio el primer paso para que Cornelio se pudiera convertir y pudiera recibir al Espíritu Santo. Así que Jesús es el que alcanza, no el que rechaza. Jesús también es el que le dio una misión a sus discípulos y esa misión es fija y concreta. La gran comisión no es una opción, ni dice id a algunas personas y predicarle el evangelio y bautizarlo, no. Es ir por todo el mundo. O sea, el Señor es quien nos encomienda también para ir por todo el mundo y nuestro trabajo es pues obedecer. Y Jesucristo también fue el que sirvió al que no lo merecía. La posición de Jonás era de servir. Y aunque Nínive no lo merecía, pues ese era su trabajo. Jonás tenía que servir, aunque no lo merecieran. Y Jesús sirvió al que le sirvió a Pedro, a los discípulos. Aunque ellos no lo merecían, nos sirvió a nosotros, a todo el mundo. Aunque no lo merecíamos. Pero aún así lo quiso hacer. ¿Y cuánto más Jonás tenía que actuar así? Y nosotros también tenemos que actuar así. De esa manera lo aplicamos a nosotros porque si fue Jesucristo quien sirvió, ¿cuánto más nosotros debemos servir a otros? Sin importar si lo merecen o no, no importa. Eso no es la cuestión. La cuestión no es si lo merecen o no, es que el Señor nos manda a hacerlo. Lo segundo que podemos aprender es que siempre debemos actuar en misericordia, así como Dios actúa en misericordia. Les dije ahorita que misericordia era que actuar de acuerdo a la necesidad de esa persona, no cogerle pena y ya. Nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Esa luz del Señor que representa al Señor, mira, en misericordia, ayudar a esa persona, buscar el bien de otras personas. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Y lo tercero que podemos aprender de esto
es que no predicamos por nuestros estándares ni a quienes nosotros pensemos que son dignos, porque nadie es digno del evangelio. Nadie es digno de la salvación de Jesucristo. Pero Jesucristo, pues es él traza la vía para que nosotros sí podamos compartir y recibir el evangelio. ¿Ok? Así que Dios quiere que todos se salven. Y si vivimos conforme al Señor, al corazón del Señor, nosotros también vamos a querer que todos se salven. Vamos a querer que todos se salven, ¿ok? Así que vamos al segundo punto y el último punto, porque son 2 puntitos nada más hoy. Y el segundo punto es de juicio. Aquí viene la parte heavy. De juicio. Y ya hablamos de Jonás, pero vamos a hablar de Nahum. Un momentito. Vamos a ver qué estaba pasando con Nahum. Se me está acabando la batería de la computadora. Déjame buscar el cargador. Ok. Ahora sí. Vamos con el juicio y con Nahum. Aunque Nínive fue buena por mucho tiempo, por el tiempo de Jonás, ¿verdad? Esto es como una historia corrida. Jonás y Nahum es una historia corrida, ¿verdad? Hay unos años entre medio, pero lo estamos tratando como si fuera una historia corrida. Así que Nínive se convirtió, fue buena, se arregló por un tiempito, pero después se volvieron corruptos otra vez. Y su target era Judá. Así que ellos iban para adelante a conquistar a Judá. Entonces, Dios envía a Nahum, como hablamos, a predicar juicio sobre Nínive, sobre el juicio del Señor sobre Nínive, porque su tiempo ya había acabado. Pero entonces, cuando llegamos a este punto, podría parecer que la misericordia del Señor tiene un límite, o que el amor del Señor tiene un límite, ¿verdad? Porque el Señor fue misericordioso con Nínive, pero ¿y después? ¿No volvió a ser misericordioso otra vez? ¿Qué pasó ahí? Ya se corrompieron una vez y ya el Señor los quería destruir. Vamos a ver. La misericordia es la capacidad de tener paciencia, de esperar y de soportar por un periodo largo de tiempo. Es la capacidad de Dios de hacer y obrar en favor de alguien. Esa misericordia es la ruta más larga para llegar a la ira. ¿Escucharon eso? La misericordia es la ruta más larga para llegar a la ira, o como si fuera un límite de velocidad. Pero eso no quiere decir que Dios se canse y permita la injusticia. ¿Ok? Eso significa que el Señor es misericordioso, pero también es justo. Ya Nínive estaba actuando de una manera injusta a Judá y a su pueblo. Así que el Señor tuvo que poner justicia. Y la justicia conlleva a la ira del Señor. ¿Me entienden? Si tienen preguntas, lo pueden escribir por ahí. El Señor también es justo, ¿no? O sea, son dos cosas balanceadas. Pero ya cuando llegaba la injusticia al pueblo del Señor, el Señor le quería poner un stop. Entonces, lo que le pasó a Nínive fue que literalmente le sobrevivieron las consecuencias de sus propias acciones. Ese era el castigo de ellos, era pues que ellos iban a obtener lo que querían. Si no querían tener al Señor, eso era lo que iban a obtener. Y yo vi un video hace un tiempo que explicaba que algo bien que ponía ese tema de una manera muy sencilla. El Señor nos da lo que nosotros escogemos, lo que nosotros queremos. Él nos da a escoger estar con Él o estar sin Él. Bien simple. Cuando nosotros escogemos estar con Él, vivimos de acuerdo con el Evangelio y cuando morimos vamos al cielo. Cuando escogemos estar sin Él, vamos al lugar donde Él no está, el infierno. Eso es, de eso se trata esta ira del Señor. La ira del Señor es enviarte a donde tú quieres. Si tú quieres estar sin Él, pues eso es lo que Él te va a dar.
¿Me entienden? No es que el Señor es malo y quiere condenarte. Si tú escoges la condena, ahí eso ya es otra cosa, ¿verdad? El que no quiere estar con el Señor es porque escoge la condena. No es que el Señor así lo quiere. El Señor quiere que todos sean salvos, pero nos da el libre albedrío. El Señor nos da la opción de ser salvos o no. ¿Ok? Eso es bien, bien, bien importante. Y ahora, ese era un paréntesis, a Nahum le toca predicar a Nínive un mensaje no tan chulito como el de Jonás. Le toca predicar un mensaje más frío y más violento a Nínive. Ya no era una advertencia como el de Jonás, sino que ya era un hecho. O sea, ya la caída y la destrucción de Nínive ya estaba ahí al lado. O sea, ya iba a pasar y no había nada que iba a detener ese proceso. Y curiosamente, Nahum, el nombre Nahum significa consolador. ¿Y por qué? Porque era consuelo para Judá. O sea, Nahum, Judá estaba siendo oprimido. Asiria llevaba tiempo fastidiándole la vida a Judá. Pero el conocer que ya Jerusalén, ay, Dios mío, que ya Nínive iba a caer, era pues un alivio para Judá. Así que por eso es consuelo para Judá, pero para Nínive no es nada de consuelo, es juicio e ira del Señor. Estaban chavos, estaban fastidiados, de verdad. Entonces, debemos tomar en cuenta algo que yo me puse a pensar, aunque no conocemos la historia de Nahum, muchas personas piensan que Nahum, ¿verdad? Personas estudiosas piensan que Nahum fue a Nínive personalmente como Jonás a predicar el mensaje que hay en este libro. Entonces, si esto fue así, imagínate ir a Siria, una de las naciones más violentas conocidas por humankind, por la raza humana, ir allí a predicar contra ellos. Imagínate en el estatus que está Rusia ahora mismo. Imagínate que el Señor te mande allí a Rusia a predicar contra ellos, a decirles que se van a morir, a decirles un montón de cosas, que su reino se acabó, que van a ser destruidos. Horrible, horrible. Eso tuvo que haber sido para Nahum aterrorizante. Si sucedió así, ¿verdad? No es definitivo, pero tuvo que haber sido aterrorizante. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que el Señor no siempre nos manda a predicar cositas bonitas. El Señor no siempre nos manda a predicar la parte contenta del Evangelio, la parte happy, la parte chulita. Mi profesora de Historia Eclesiástica 1 y 2, Dorothy Bullón, la mejor. Ella siempre nos dice en las clases que en las iglesias no se predica lo suficiente sobre el pecado y sobre la consecuencia del pecado. Y que nos centramos demasiado en la parte chulita y de los beneficios del Evangelio, pero que no estamos acostumbrados a predicar la consecuencia. Y eso era lo que tenía que hacer Nahum, predicar la consecuencia. Eso fue lo que le tocó a Nahum, ¿verdad? Predicar la paz es necesario, pero predicar la consecuencia también es necesario. Yo estaba pensando en cuando uno empieza en la universidad y va a coger una clase de laboratorio, casi siempre la primera clase es sobre las reglas de seguridad del laboratorio. Y en las reglas de seguridad del laboratorio te dicen qué hacer y qué no hacer en un laboratorio y por qué no lo puedes hacer y por qué tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. ¿Entiendes? O sea, si te tienes que poner la bata de laboratorio cerrada, ellos te explican por qué te la tienes que poner cerrada. Si te tienes que poner guantes, te explican por qué te tienes que poner guantes. Si no te puedes poner maones con rotos, te explican por qué no te puedes poner maones con rotos. Cosas así.
Y hay algo que se llaman los pictogramas. Y los pictogramas son unas fotitos que están como unos, ustedes probablemente los han visto, los triangulitos así o diamantecitos así con los bordes rojos, con la carabelita en el medio. Algo así son símbolos y fotos que te dan advertencias sobre ciertos químicos. Ellos te dicen, los pictogramas te dicen los efectos que pueden tener esos químicos, los peligros que pueden traer esos químicos. Por ejemplo, te dan pictogramas sobre el daño a la piel, corrosión, explosividad, cosas así. Te advierten sobre peligros que pueden conllevar esos químicos y cómo los debes utilizar. Todas esas cosas están en el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el laboratorio con esto que estamos hablando? Si esos pictogramas no existieran, nosotros no tendríamos la advertencia de qué me pasaría si yo hago cierta cosa con este químico. Pues asimismo, predicar el juicio y la consecuencia del Señor, privarle a las personas de explicarle la consecuencia del pecado, la gente no va a saber qué cosas conlleva el pecado. Si nosotros no le decimos a la gente que la paga del pecado es muerte, van a seguir el pecado. Porque qué caramba, no hace nada el pecado. Pero si nosotros les explicamos, ¿verdad? De una manera Christ-like, como Cristo, de una manera, o sea, sutil. Mi gente, no es que vayan a decirle a la gente, tú te vas para el infierno. No, hay que saber cómo hacerlo. Pero si no lo predicamos y si tratamos de ser tan y tan sutiles que se nos olvida la consecuencia del pecado, no hay advertencia. Si todos los libros de la Biblia hablaran de solamente la vida que trae el Señor y de la salvación que trae el Señor, ¿pero salvación de qué? Pues de la muerte. Hay que hablar de la muerte primero, hay que hablar del pecado primero para saber de qué nos está salvando el Señor. Y para saber qué nos pasa si no aceptamos esa salvación. Eso es lo que hay que predicarle a la gente también, además de la paz y de las grandes cosas que el Señor tiene para nosotros a través de la salvación y de la gracia, ¿verdad? Son temas difíciles de hablar y son temas pues sensitivos, son complicados de llevar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿verdad? Se ora, se ayuna, que el Señor nos dé la sabiduría para hablarlo, pero hay que hablarlo, es necesario. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2 dice, se titula Predica la palabra, y dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí habla muchas cosas sumamente importantes. Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Eso es lo primero. Jesús es el juez. Y predica la palabra. Que instes afuera de tiempo, a tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué significa a tiempo y afuera de tiempo? Cuando te convenga o cuando no te convenga. Eso es lo que significa. Algunas versiones dicen sea oportuno o no. Tienes que predicar en todo momento, sea oportuno o no el momento, predica. Y lo tercero es redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A Tito también se le dice, ¿verdad? En la carta de Tito, Pablo le dice que todo lo que hable vaya de acuerdo con la sana doctrina. O sea que si el Señor nos manda a predicar el Evangelio, es que prediquemos el Evangelio y nada fuera de eso. Que prediquemos el Evangelio tal y como es. Por eso les hablo de la importancia de predicar el juicio del Señor y de predicar sobre la consecuencia del pecado.
porque es parte, pues, es parte de la historia de salvación del evangelio, es parte, aunque suene medio weird, pero es parte, es importante que hablemos de esas cosas, que corrijamos, que exhortemos, ¿verdad? Son cosas complicadas que no queremos hacer a veces, pero son necesarias. Así que, concluyendo, ¿qué mensajero soy? ¿Soy un mensajero como Jonás? Gruñón, grumpy todo el tiempo, que no quiere obedecer al Señor, que quiere predicar a quien Él quiera, que su mensaje es, pues, en 400 días vas a ser destruido. Sin mucho wow. Que discriminamos, que queremos trabajar a nuestra manera. No seamos como Jonás. Al fin del día, no seamos como Jonás. Nuestro trabajo es ser mensajeros que buscan la paz, no la guerra, ni la contienda, ni el problema. Tenemos que estar dispuestos a predicar el mensaje que el Señor nos da tal y como es. Debemos ser quienes no hacen acepción de personas y quienes quieren que todos se salven. Ahora bien, también somos mensajeros como Nahum, que predican el mensaje tal y como se les da sin importar la consecuencia, que trajo al pueblo lo que el Señor le dio, tal y como era, sin pasarlo por el filtro de sus emociones ni de sus sentimientos, porque así es como se predica todo hoy. Y así son todas las canciones cristianas y todo el evangelio es a como yo me siento y yo me siento así y yo quisiera sentirme así y tal y tal. No, ese no es el evangelio. El evangelio ya está hecho, ya está escrito. No hay que pasarlo por el filtro de cómo yo me siento, porque si no lo cambiamos y deja de ser el evangelio. Deja de ser el evangelio. Así que debemos ser como Nahum, quien le presentó al mundo la grandeza de Dios y sus propósitos, tal y como Dios se los transmitió. Debemos ser imágenes de Jesucristo que le muestran a la humanidad lo que Dios puede hacer y la paz que puede traer. Y la última pregunta, ¿soy un mensajero de paz o soy un mensajero de juicio? Esa es la última pregunta. Pero quiero decirles que suenan como cosas opuestas, pero hay que ser de los dos. Hay que ser mensajeros de paz y de juicio, porque el Señor nos manda a ser ambos. Somos paz para los que aceptan la buena noticia, para los que buscan el arrepentimiento, para los que buscan la salvación. Pero somos la advertencia del juicio de Dios también. Somos los pictogramas del evangelio. Los que obedecen la comisión del Señor al pie de la letra, pues tal y como el Señor nos las da, no a nuestra conveniencia. Y ser un mensajero de juicio, ¿verdad? No es algo malo. Es lo que el Señor nos manda a hacer, es lo que es lo que hay. Y parece ser difícil, y lo es, pero el Señor nos da la sabiduría y nos guía para hacerlo. Y bueno, ya con esto hemos concluido nuestra clase. ¿Verdad? Los llamo a obedecer, ¿verdad? Todo esto se centra en la obediencia al Señor. Hacer lo que el Señor nos manda hacer tal y como es. Y, ¿verdad? Centrar nuestra vida en esas órdenes del Señor. Y vamos a volver a leer el versículo clave una vez más, antes de irnos, para que se lo memoricen bien. Y es Nahum 1:3, en la Reina Valera contemporánea, que dice: el Señor es lento para la ira, y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el polvo que levantan sus pies. Amén. Y vamos a orar para concluir esta clase. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos has dado. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia se extiende hacia nosotros, Señor. Y tu gracia actúa a favor de nosotros, Señor.
Te pedimos en esta noche que tú nos ayudes a ser tus mensajeros, Señor, que estemos dispuestos a traerle al mundo lo que tú nos des, tal y como es, Señor, sin importar las consecuencias, sin importar el mal que nos venga detrás, sin importar cómo la gente nos mire o cómo nos señale, Señor, que nosotros podamos ser tus mensajeros de juicio y de paz, Señor, que tú nos des las palabras correctas para que nosotros sepamos advertirle al mundo de lo mucho que te necesita y advertirle al mundo de las consecuencias que vendrán si no aceptan tu salvación, Señor. Es un mensaje fuerte, pero sabemos que contigo, Señor, tú nos capacitas y nos ayudas a llevar este mensaje. También ayúdanos a hacer paz, Señor, en el medio de las guerras, en el medio de las mentes que están atribuladas, Señor, por todo lo que está sucediendo en todas las contiendas de este mundo, Señor. Ayúdanos a anunciar la paz y a anunciar tu gracia y a anunciarle al mundo que ya la guerra se ha acabado, Señor, y que tú eres la salvación y que tú eres la luz, la verdad y la paz de este mundo, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Y nada, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Recuerden dar su ofrenda pro templo por ATH Móvil y nos vemos en la clase de niños, que entiendo que es el jueves. Y recuerden que el domingo tenemos culto como siempre a las 9 de la mañana presencialmente en la iglesia de Dominguito. Así que nos vemos. Muchas bendiciones a todos. Bye.